y queda en uso de la palabra como moderador el maestro magistrado Fernando Díaz Juárez, integrante del Pleno de la Judicatura Mexiquense. Adelante, maestro. Ahí está. Buenas tardes. A nombre del Poder Judicial les damos la más cordial de las bienvenidas a tan distinguido grupo de especialistas que el día de hoy en el tercer panel de este Congreso Internacional abordaremos el tema nada sencillo, nada intrascendente, todo lo contrario. Yo creo que el régimen de pensiones es uno de los temas en materia laboral que tienen más repercusión a mediano y largo plazo. Es así como este panel se titula El futuro de los regímenes pensionales en América Latina. Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia, retos y perspectivas. Sin mayor preámbulo, quiero ceder el uso de la palabra. Antes de ello, leer una pequeña y breve síntesis del primero de nuestros panelistas. Me refiero al doctor Guillermo Ruiz Moreno, quien es abogado maestro de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Guadalajara, casa de estudios pública de la que es egresado. Cuenta con un doctorado cum laude en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, maestro emérito de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Dicha distinción fue otorgada por el Consejo General Universitario en el año de 2017. Es también profesor titular de tiempo completo, es coordinador de doctorado en Derecho y en Investigación de la misma Universidad Autónoma de Guadalajara, es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, es autor de más de 15 obras literarias en materia de derecho familiar, derecho laboral, derecho de seguridad social, siendo el derecho social su especialidad. Además, es coautor en más de 50 libros colectivos en materia de derecho laboral y seguridad social. Además, es investigador huésped invitado del Instituto Max Planck de Derecho Social Internacional, con sede en Múnich, Alemania, profesor invitado de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Además, ha participado como conferencista en foros de nivel nacional e internacional. Sin más, y por la humildad que caracteriza a nuestro conferencista, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, nobleza obliga. Gracias a todos quienes me consideraron para estar aquí en este gran evento latinoamericano. Un especial saludo a mi queridísima amiga Marta Monsalve. No sé cuántos congresos hayamos participado juntos, pero Martita, es un honor y un placer tenerte siempre aquí. Desde luego, pues a mi amigo Gerardo de la Peña, al propio Tomás Natividad, que me parece que han organizado un gran congreso. A todos los organizadores, gracias, muchas gracias por la posibilidad. Bien, yo hice una ponencia acerca de este tema y bueno, seguramente el comité organizador ya la tiene disponible y la podrá compartir para que ustedes la vean con más calma. Quiero comenzar, como siempre lo hago, con una frase que pienso que puede abrirnos un horizonte del tema que abordamos ahora. Un hombre con una pensión asegurada para sus años de vejez es mucho más fácil de manejar que un hombre sin esa perspectiva. La frase es nada menos que del llamado canciller de hierro Otto von Bismarck, creador del primigenio seguro social de aquí del planeta, y que no era una hermanita de la caridad. ¿Por qué? Porque él era un gran estadista y sabía lo que estaba buscando. Precisamente esto, asegurar los años de inactividad
que son naturales y que era más fácil manejar a un hombre con pensión. Definitivamente sí, así es. Tenemos un gravísimo problema, no a nivel local, a nivel mundial. El tema de las pensiones es un tema extraordinariamente complejo que combina, y lo digo en mi ponencia y creo que esto es importante, combina diversas disciplinas jurídicas, porque yo me considero ser un segurólogo social. Y para ser un segurólogo social necesitas manejar el derecho administrativo, que tienen que ver con los seguros sociales, que son los instrumentos de que se sirve la seguridad social para materializarla, porque afirmo también aquí que seguridad social es un concepto utópico, filosófico, pero cuando se inserta en el derecho, surge el derecho de la seguridad social y entonces sí, ese ya es un tema de índole jurídico. Entonces, el derecho administrativo. Después, el derecho laboral, porque aquí en México hemos estado desde un inicio con complicaciones a nivel constitucional, también lo plasmo en mi ponencia. Si ustedes recuerdan, el título 6 de la Constitución se llama del trabajo y de la previsión social, que no seguridad social. Que quede claro. Claro, la Constitución data de 1917 y el primer seguro social en México es del 19 de enero de 1943. Esto significa que hay un lapso de tiempo enorme en el cual los seguros sociales avanzaron. Simplemente recordemos a Beveridge en su plan Beveridge de 1942, y ese sí me parece que creo que le da más a la pauta de que la seguridad social se cubre vía impuestos y que sea para todos, no solo para los empleados, como lo hemos ligado aquí nosotros al derecho laboral, quizá con alguna razón, pero que por cierto, y ahorita que veo a una persona que entra, me acuerdo de mi querido maestro que me orilló a estudiar el derecho de la seguridad social, mi querido doctor Néstor de Buen, quien él decía que habría que deslaboralizar la seguridad social. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Para mí la gran decepción de la reforma laboral en materia de justicia, pues, es que se sigue todavía ligando como si fuera lo mismo. A ver, yo creo que no es lo mismo asistencia social que previsión social laboral, que aquí en México le llamamos jubilaciones, por cierto, para distinguirlas, ¿sí? Que la seguridad social, que los sistemas complementarios, que todo eso puede estructurar un piso de protección social, y el tema de la protección social es el que engloba todo. O sea, que no es lo mismo, y vean el diccionario, por favor, porque nosotros, aquí también lo digo en la ponencia, tenemos la culpa de las confusiones. Pensamos que es lo mismo asistencia social, que previsión social, que seguridad social, que protección social, y no es verdad, no es así. Y esa confusión se ha aprovechado hoy en día, y no vengo a hablar de política, pero el factor político es clave en todos estos temas. Hoy en día el asistencialismo social clientelar es una realidad en este país. Hasta los ponen a desfilar. Y eso me parece a mí que es un tema gravísimo para el país, en donde por primera vez se pusieron en 1917 en nuestra Carta Magna los derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho agrario, el reparto de tierras, etcétera, ¿sí? Y sobre todo el derecho del trabajo y de la previsión social, que es el esquema de protección que deben de tener los empleados. Más allá de que en otros países se observe de manera distinta, para muchos allá se jubilan, aquí los únicos que se jubilan en el Seguro Social son los trabajadores de los institutos y no los asegurados en el sistema de la seguridad social. Y hablando de esto de sistema, también aquí les digo, creo que es importante, en México nunca hemos tenido un sistema de seguridad social,
tenemos un sistema de seguros sociales que es distinto. Sin embargo, los hechos puros y duros pues, nos han llevado a tratar de decir que tenemos un sistema de seguridad social. Yo quiero decirles que este problema de las pensiones es tan delicado, tan complicado, que también tendríamos que saber derecho financiero, porque ahora las Afore hacen esas tareas, tenemos derecho económico porque es el gran redistribuidor de la riqueza para el Estado, pero que se hace mal, y también el derecho fiscal. Hoy en día tiene más de fiscal que de laboral el tema de la seguridad social, porque si ustedes leen un libro que por cierto creo que recomiendo a todos, El costo de los derechos, ustedes verán el principio del prólogo que dice más o menos, dígame usted cuántos impuestos paga y le diré cuántos derechos tiene. Así de simple, así de fácil. Yo creo, y ya con esto voy por razones de tiempo a ceder el uso de la voz, que si nosotros como juristas no hacemos un dique de contención, la seguridad social va a demostrar su ineficacia dentro de un par de años cuando la primera generación de las Afore se pensione. Una pensión mínima garantizada que no va a ajustar absolutamente para nada. Y si consideramos que en 2050 la tercera parte de la población va a tener ya más de 60 años, entonces vamos a ser un país de viejos y de pobres. Porque no es la seguridad social la que hace la diferencia si no se tiene en cuenta una política pública capaz de eso, porque los países ricos no son los mejores sistemas de la seguridad, no tienen los mejores sistemas de la seguridad social, sino al revés. La seguridad social es capaz de hacer los países ricos. Si no comprendemos las enormes diferencias conceptuales de este tema, me parece que seguiremos estando al cabuz del tren. Siempre primero el derecho laboral y allá al último en el cabuz la seguridad social. Por eso celebro tanto que este foro esté aquí y felicito a los organizadores precisamente por darnos voz a quienes hemos dedicado la vida para el estudio del derecho más hermoso y el más humano de todos los derechos humanos, que se llama derecho de la seguridad social. Muchas gracias. Sin duda, este enorme reto del que nos habla nuestro primer panelista es el que enfrenta no solamente México, sino todos los países que integramos América Latina, pues la gran similitud sociodemográfica, económica y cultural hace que sea un común denominador en estos países. Le cedemos el uso de la voz al nuestro siguiente panelista, licenciado Mario Emilio Garzón Chapa. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Ha participado como representante de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social en la reunión paritaria celebrada en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, tratando el tema de condiciones de empleo y del trabajo en el marco de las reformas del sector salud. También representó a la misma dependencia federal en la Jornada Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social celebrada en Lima, Perú. Ha realizado análisis del sistema pensionario chileno como reconocimiento para obtener el posgrado en la ciudad de Santiago de Chile, becado por el CONACYT. Ha sido integrante en despachos privados de abogados en materia laboral. En la administración pública se ha desempeñado como procurador auxiliar de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En la Comisión de Fomento Minero ocupó la subgerencia jurídica. En el ISSSTE, así como la Jefatura de Servicios de Asuntos Laborales y Administrativos en la Secretaría de Energía. Además, tiene una
actividad docente importante, es profesor en materia de seguridad social en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor en la Escuela de Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, solo por mencionar algunos de sus cargos y trayectoria académica y profesional. Sin más, queda uso la palabra al licenciado Mario Emilio Garzón Chapa. Bueno, pues muchas gracias. Yo también, antes de empezar, quisiera agradecer al organizador de este evento, que espero que tenga resultados muy fructíferos, al maestro Luis Gerardo de la Peña, amigo mío, ya que fuimos compañeros en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y pues muchas felicidades por hacer estos eventos. Yo quisiera, antes de empezar, porque sé que este tema de todos los panelistas pues va a ser muy similar, y quisiera empezar por los caminos del sur, no por Guerrero, sino por Chile, ya que tuve la oportunidad de que me becara CONACYT y el ISSSTE para estudiar el sistema chileno durante varios meses y conocer cuál era la situación real de ese país para haber hecho un sistema diferente al de reparto y que todos conocemos como el de capitalización individual, y aquí en México como el sistema del ahorro para el retiro, perdón. Voy a traía también una ponencia que consideré durante el tiempo que me habían asignado, pero por obvias razones también voy a obviar el tiempo y voy a referirme a lo que yo considero que debe ser del conocimiento de la gente para que sepa la perspectiva y el futuro real de estos sistemas que se están señalándose aquí en México y en otros países en América Latina, como en Chile, Argentina, Brasil y Colombia, a los que no me voy a referir porque los especialistas de esos países son los que tienen que tocar este tema importantísimo, pero son muy parecidos, ¿no? Estábamos comentando de que yo estuve en Chile y el sistema pensionario chileno que se invoca y que se habla de un parteaguas en nuestro sistema, la verdad es que esto fue por una situación económica que venía pasando ese país. Ustedes saben que en el cambio del sistema con la presidencia de Salvador Allende, llega el militarismo con Pinochet y le pide a José Piñera que haga una situación diferente, un sistema diferente al de reparto, porque las cajas de previsión en ese país estaban totalmente sin dinero y que por lo tanto tenía que modificar. Se modificó en una situación más privada, que lo que hablaba el maestro de una seguridad social que debe enfrentar no todas las partes, sobre todo el Estado. Pues bien, voy a iniciar con una introducción muy breve y voy a señalar al respecto esto. Una de las funciones fundamentales de cualquier Estado es por la protección y bienestar integral de sus gobernados. Esta obligación comprende la cobertura de seguridad social del mayor número de habitantes de un país. Sin embargo, dicho compromiso no involucra únicamente al gobierno, implica una participación general entre gobiernos, empleadores, trabajadores y la población en general. Este reto presenta varias directrices a seguir e implica un análisis económico, político y social del entorno de cada país, lo que incide directamente en un mercado laboral inestable y políticas públicas adoptados al momento histórico vivido y al fijar lineamientos para la promulgación de leyes en materia de seguridad social, por lo cual no puede establecerse el mismo modelo de aplicación a regímenes pensionarios, pues dependerá de cada caso del panorama global que enfrente cada nación. También hablo de lo que implica la seguridad social sobre derechos humanos, sobre lo que establece la OIT en relación a la seguridad social, pero eso voy a exactamente hacer lo mismo que el profesor, que el doctor, para efecto de que ustedes, si quieren consultar este trabajo, lo puedan realizar. Los sistemas pensionarios en México se otorgan por dos instituciones más importantes, sobre todo el sistema de capitalización, que es el IMSS y el ISSSTE. Ya sabemos que estos están regulados en la Constitución, en el artículo 123, tanto en el apartado A como en el B. Es importante
establecer cuáles han sido los compromisos de todos los que participan en este sistema pensionario. Vamos a empezar por la CONSAR. ¿Y por qué quiero empezar por la CONSAR? Porque la ley del sistema de ahorro para el retiro es la que establece que esta comisión va a regular todo el funcionamiento del sistema de capitalización o del sistema de ahorro para el retiro, lo que para mí no ha realizado como debe ser. Es necesario que esta comisión participe más en el desenvolvimiento del sistema, estableciendo reglas claras como en la devolución de saldos de cuentas individuales, hacer campañas para incentivar el ahorro de los trabajadores, pedirles a los administradores que soliciten a sus afiliados, nombren beneficiarios sustitutos y la posible unificación de cuentas individuales de aquellos trabajadores que, no obstante su obligación, de acuerdo a la ley, no lo hacen. ¿Por qué menciono esto? Porque se está viniendo un problema muy serio. Al margen de que mi perspectiva y mi pensamiento sobre el futuro de estos planes, que no van a tener la oportunidad de enfrentar dignamente las pensiones y van a tener muchos problemas para ello el día de mañana el gobierno, como lo que se dijo hace un momento, estos sistemas van a quebrar muy pronto. El sistema de capitalización no es la solución, el de reparto era mejor, sin embargo, con la problemática de que los activos fueron rebasados en su momento cada vez más por los pasivos en relación a los números que son necesarios para el otorgamiento de pensiones, este sistema va a fracasar terriblemente, el que estamos viviendo en la actualidad. No sé por qué México hizo la copia y mal hecha de ese sistema. Ustedes saben que este se establece en 1997 en el Seguro Social y en 2007 en el ISSSTE. Bueno, estas normas que se están estableciendo para efecto de la entrega de los saldos de las cuentas individuales de los trabajadores y sus familiares se han venido creando conflictos terribles para los beneficiarios y para los titulares de estas cuentas. ¿Cómo se ha venido presentando? Porque las AFORES, en vez de facilitar el pago y la devolución de estos saldos que son los titulares, los trabajadores y sus beneficiarios, lo que solicitan en la realidad es que vayan y soliciten la designación de beneficiarios ante los tribunales laborales. Lo que ha creado esta situación de que se han llenado de juicios, tanto en la Junta Federal, mañana en los tribunales federales y en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Y qué sucede? Que estos se rezagan y es un problema para esta gente terrible de poder adquirir lo que son los titulares, tanto los trabajadores como sus beneficiarios. Esto no puede continuar en ese sentido. ¿Cómo se puede solventar en una perspectiva? Es que haya una campaña que obligue a CONSAR, a las AFORES y a los empleadores para que le pidan a todos los trabajadores que nombren a sus sustitutos en relación con la devolución en dado caso que el día de mañana fallezcan y que se tengan que devolver a los beneficiarios. No nada más ahí termina el problema, sino que aparte ahora, una vez designados beneficiarios, les piden que demanden que porque no han sido condenados y que por lo tanto solamente con condena pueden devolver estos saldos que están en las cuentas individuales. La verdad, señores, qué terrible estas gentes, es un penar. En el caso, por ejemplo, de las juntas de conciliación, hay en los estados. Afortunadamente, con la reforma última del 1 de mayo, al modificarse el artículo 899 del capítulo de seguridad social en la Ley Federal del Trabajo, van a simplificar esta circunstancia porque ya los tribunales van a ser competentes para devolución de saldos y las pensiones o reclamaciones de riesgos o de invalidez ante los tribunales que les queden más cercanos a los trabajadores o a los beneficiarios. Ello va a simplificar y esto es plausible porque realmente el problema que se venía dando era terrible y para todos nosotros como juzgadores, penoso, porque en el caso del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde yo laboro, la verdad es que no tenemos gente que nos ayude para diligenciar las convocatorias que se tienen que hacer por ley
y esto dilata el procedimiento. Aquí presente el maestro Luis Gerardo de la Peña, siendo titular de este tribunal, hizo un programa de abatimiento para el rezago, lo que ayudó muchísimo para que toda esa gente pudiera en un momento dado y rápidamente obtener solución de esas cuentas. Entonces, yo sí estoy totalmente convencido que al margen de que el futuro es terrible para este sistema, tenemos que hacer acciones o políticas de Estado que puedan solventar la problemática, por lo menos por lo que estamos viviendo actualmente. Las Afores sabemos todos que fue en 1997 cuando nacen, pero una de las cosas más importantes son los cobros, por ejemplo, de las comisiones. Veremos que los cobros de las comisiones, que ahí les presento, si nos damos cuenta, por ejemplo, Coppel y Azteca es el 1% de lo que está cobrando de comisiones. Tanto Coppel como Azteca son los que actualmente tienen mayor número de afiliados y están cobrando una cantidad muy elevada. Pero se fijan cuáles aquellas Afores que están dando mejores intereses en la capitalización de estas cuentas, porque el día de mañana, como ustedes saben, el sistema es muy sencillo. El patrón otorga el 2% para las cuentas de retiro, los trabajadores participan también en las cuentas de cesantía en edad avanzada y vejez y en otros seguros. Bueno, el 2%, si en Chile no fue posible y hasta la fecha ya están quebrados y están pensando, Bachelet vino a México a decir que su sistema no era fructífero y que no iba a tener el éxito deseado. Allá les aplicaron el 10% de un incremento salarial para efecto de que los patrones no otorgaran ninguna cantidad en ese sentido y que solamente fueran los trabajadores que pudieran acreditar los pagos oportunos o los pagos en descuentos de ese 10% que se les había incrementado. Aquí solamente es el 2%, lo que implica que con el tiempo no va a haber fondos suficientes para efecto de tener, ya se mencionó hace rato, la palabra dignas, pensiones dignas o decentes para efecto de el día de mañana tener, pues la gente, los beneficiados titulares, una vivencia, pues yo diría tranquila en relación con sus pensiones. Vemos que estos números, y si se fijan en ello, aquí los que tienen mayor fructificación no es ni Coppel ni Azteca, por lo tanto la CONSAR debería de intervenir cada vez más para pedir y regular este tipo de circunstancias, que les digan a las Afores que también les tienen que, como política de información, que les digan que tienen que ahorrar más. No hay una cultura para el ahorro por los mexicanos y por lo tanto estos dejan el tiempo que pase para efecto de recibir sus pensiones y las pensiones quizá el día de mañana solamente van a ser las pensiones garantizadas por parte del Estado. Que lo que va a ocurrir es que va a tener la gran problemática el Estado en forma económica de enfrentar financieramente el pago por estos conceptos. También quería referirme a la perspectiva y quisiera leer rápidamente en la tesina que realicé en 1990 en Chile y hago una comparación del sistema de reparto y de capitalización. No se tiene que ser ni erudito, no se tiene que ser ni actuario, ni predigitador, para saber que este sistema estaba condicionado a un enriquecimiento de los intereses de capitalización. De lo contrario, es muy difícil tener fondos necesarios para que el día de mañana te tenga una pensión más o menos suficiente para poder continuar con la vida. Dice, un análisis comparativo entre el sistema provisional chileno y el que otorga el instituto, me refiero al ISSSTE, muestra en general el nivel de las pensiones que puede obtener un derechohabiente de este último. Yo decía desde ese tiempo que las pensiones que otorgaba el ISSSTE eran mejores que las que iba a proponer el día de mañana el sistema chileno. No tenía que ser, ni mucho menos, insisto, un gran contador para saber que una ecuación muy sencilla no daban los números para obtener pensiones. Solamente actualmente en Chile se llega a grados de 60, de 50, de 70 ya en exageración para las pensiones de sus trabajadores y sus beneficiarios.
dice, es superior a lo que puede proyectarse para los afiliados al nuevo sistema implantado en Chile. Sin embargo, cabe hacer mención que esta diferencia a favor de nuestro sistema tiende a desaparecer. En aquel tiempo no había la actualización desde el punto de vista del índice nacional de precios en nuestro sistema, por lo tanto se iban disminuyendo con el tiempo. En este orden de ideas, se considera que elementos como el de reajustabilidad automática sería conveniente hacer un estudio actuarial. Yo estaba señalando con una perspectiva de este sistema que en México se podría buscar alternativas como el de reparto para poder tener mejores pensiones. Por otro lado, se puede considerar que el aspecto económico es importante en el sistema chileno. Su autofinanciamiento parece que va a tener éxito en virtud de las tasas de interés de los administradores de pensiones, siendo con la inversión de los fondos. El problema se puede presentar en un periodo de crisis económica del país y el resultado sería catastrófico para el Estado, que tendría que cubrir las pensiones, pues está obligado a una garantía mínima de pensión igual en México. ¿Por qué lo menciono esto? Porque si nos damos cuenta, aquí en los últimos tiempos ha habido una separación de miles de trabajadores, ya sea en forma voluntaria o forzada, que qué va a suceder cuando se quieran reincorporar al empleo formal. No hay una cultura tampoco para que se puedan incorporar al régimen voluntario que establece modalidades en el Seguro Social o en el ISSSTE. Si hubiera una política donde se diera la información a todas las personas de que se pueden incorporar en forma voluntaria, esto sería un poco menor el problema económico y habría una cobertura más universal de lo que no pasa en este país. Yo le llamo en broma que el Circo du Soleil de las calles, donde es insospechado a veces lo que obtienen los limpiavidrios, estas personas malabaristas, que llegan a ganar 800,000 pesos diarios. Si ellos tuvieran la información para poderse incorporar en forma voluntaria, podrían cubrir a sus familias ellos mismos, y no lo que se dice en mucho de la prensa o en televisión, de aquellos que no están trabajando en forma formal, no tienen derecho a la seguridad social. Ya está previsto en nuestra legislación que sí pueden incorporarse y solamente se requiere que haya información al respecto. También les quiero comentar un problema que se ha presentado también grave, la designación de beneficiarios. El artículo 193 de la Ley del Seguro Social y el 78 de la Ley del ISSSTE determina quiénes son los beneficiarios legales, los sustitutos, y que si hay conflicto, los tribunales laborales son los que deben decidir sobre la designación de beneficiarios. Es decir, es una última situación o último esquema para efecto de allegarse a una designación vía judicial. Las AFORES, lo primero que hacen es les dicen, ¿saben qué? Vayan al tribunal para que se los designe. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque la mala información que no tienen, o bueno, que tienen los trabajadores, esto no permite que se pueda solventar en una forma rápida. ¿Qué tiene que hacer la AFORE? Que una vez que haya designaciones legales, se los tienen que dar automáticamente, y si hay sustitutos, se los tienen que dar automáticamente, y no mandarlos a los tribunales, por lo que yo ya he comentado. La competencia, ya no quiero hablar de ello porque sería un poco tardío, pero sí quiero hablar de un tema que es presente sobre jurisprudencia para que ustedes tengan conocimiento. Afortunadamente, la Corte, en materia de pensiones de vejez, ya determinó que la dependencia económica que se requería para el cónyuge hombre supérstite o bien el concubinario no tenga que acreditar la dependencia económica. Esto es correcto por equidad de género. Antiguamente en el artículo 501, no antiguamente, así está establecido en el artículo 501, habla de la cónyuge supérstite, la mujer. Si es el hombre, tendría que acreditar 3 presupuestos legales, que era 1, que dependía económicamente; 2, que tuviera una incapacidad y por lo tanto
si no cumplía con ello que no era beneficiario, yo creo que es incorrecto. Actualmente la Corte ya resolvió, ahí está la jurisprudencia señalada, donde nos podremos dar cuenta que efectivamente ya se ha pronunciado y es plausible este pronunciamiento. Lo que voy a comentar a continuación no es plausible, también es declarado por la Suprema Corte en materia de pensiones de incapacidad o de invalidez. Las pensiones de incapacidad por riesgos de trabajo, como todos sabemos, se subroga al instituto en virtud de que ellos son, una vez que el trabajador está asegurado y ya no tiene que cubrir indemnizaciones, la parte empleadora o patronal. Bueno, pues es correcto. En la ley del Seguro Social es una renta vitalicia, es decir, se le va a pagar la pensión en forma permanente. En el ISSSTE, en la modificación del 2007, ya no es así y poca gente está enterado de ello y esto es terrible. ¿Por qué lo digo? Porque dice, una vez que se determine la incapacidad o la invalidez, la aseguradora que se contrate pagará la pensión o la renta y además las cuotas de cesantía, de retiro, cesantía en edad avanzada. ¿Para qué? Para que una vez que ese contrato concluya, cumpliendo 65 años de edad. Terrible. ¿Por qué? Porque dice la Corte que a esa edad, dice la ley, que yo no lo he encontrado, que se termina la productividad del hombre. Háganme el rayo. La productividad del hombre en sus 65 años, no se ha dado cuenta en este momento quienes están trabajando y quienes, hasta yo voy a decir no de broma, sino en forma seria, el gabinete presidencial en esta administración. ¿Cómo se atreve a decir la Corte que a los 65 años se acabó la vida productiva y que se modifica de la incapacidad a una pensión de vejez? Si no cuenta con los fondos suficientes para la pensión, tendrá pensión garantizada. Eso es terrible porque son causas totalmente distintas. Se debe de cubrir la pensión del riesgo y se debe cubrir, en dado caso que se cumplan con los requisitos, también con la pensión de vejez. En la materia de lo que es invalidez, pues bueno, puede ser generoso la ley y por lo tanto no, pero lo otro es una corresponsabilidad del patrón el que tiene que cumplir. Miren que mi tiempo ya se concluyó. Yo la verdad es que traía muchas comentarios, recomendaciones para efecto de concluir con el tema, pero voy a referirme nada más rápidamente a lo que implican conclusiones y por lo tanto, bueno, ya por las prisas ya me pasé, pero bueno, yo tendría también aquí conclusiones que por obvios del tiempo, pues les agradezco su atención y muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Mario Emilio Garzón Chapa, sin duda un escenario no muy prometedor el que tenemos en México y América Latina en cuestión de sistemas. El retiro y la conciencia es finalmente también un factor de común denominador, porque no nos ponemos a pensar que finalmente tarde o temprano llegaremos a esa edad, a esa etapa en donde no aportaremos o no tendremos forma de aportar ingresos a nuestras familias, y es un tema que efectivamente depende de todos los involucrados en los factores de la producción, poder concientizar a todos en materia de ahorro y previsión a futuro. Enseguida le vamos a ceder el uso de la palabra, el uso de la palabra al nuestro siguiente panelista, es Porfirio Marquet Guerrero. Él obtuvo el título de licenciado en Derecho y el grado de doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos con mención honorífica. También realizó estudios de especialidad en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. En el ámbito profesional ha colaborado principalmente en materia de asuntos laborales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en Petróleos Mexicanos, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
en el sistema de transporte colectivo Metro, en la oficina del abogado general de la UNAM, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Senado de la República. También ha participado en eventos académicos como seminarios, congresos, cursos, diplomados, coloquios, como el que hoy nos ocupa a nivel internacional. Actualmente es profesor de carrera definitivo, de tiempo completo, por oposición, en las asignaturas de Derecho del Trabajo, así como Seguridad Social, y director del Seminario de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Queda con ustedes el panelista Porfirio Marquet Guerrero. Por favor. Bien, pues, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este importante evento el haberme dado la oportunidad de participar en él y de compartir esta mesa de trabajo con tan distinguidos especialistas de la materia. Quisiera particularmente reconocer la participación del magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, quien entiendo es el principal responsable de la organización de este evento, así como también a la doctora Marta Elisa Monsalve, y desde luego también al maestro Gerardo de la Peña Gutiérrez, al licenciado Tomás Héctor Natividad Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que también han participado en la organización de este importante evento. Como lo señalaba tanto el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno como el magistrado Mario Emilio Garzón, el tema que nos ocupa tiene una enorme complejidad y podríamos llevarnos mucho tiempo en entrar en mayores detalles respecto de lo que podríamos considerar los retos y las perspectivas y el futuro de los regímenes pensionarios en México y en los demás países de la región en América Latina. Por razones de tiempo, pues tendremos que limitarnos a comentar los aspectos más relevantes que, sin embargo, como bien lo señalaban también tanto el doctor Ruiz Moreno como el magistrado Garzón, pues hemos entregado a los organizadores una ponencia escrita en la que con mayores detalles se alude a estos aspectos fundamentales de los retos y perspectivas de la seguridad social en México y en América Latina. ¿Qué son las pensiones o qué debemos entender por un régimen pensionario? Bueno, como ya se ha comentado, el régimen pensionario, particularmente en México, significa una prestación de carácter económico que se entrega en forma vitalicia al sujeto de aseguramiento y en su caso a sus beneficiarios. Pero esto cubre, sin establecer de ninguna manera un modelo novedoso, sino que, como ya lo decía el doctor Ruiz Moreno, prácticamente sigue siendo una copia del modelo que Bismarck creó desde los últimos años del siglo XIX, en donde tanto la ley del Seguro Social como la del ISSSTE parten de un esquema de aseguramiento en los que se atienden estados de necesidad específicos, de tal manera que surgen el derecho a las pensiones en el seguro de riesgos de trabajo por incapacidades permanentes y por muerte. Surge también un esquema pensionario en los casos de invalidez y de muerte por causas ordinarias ajenas a la relación laboral, y desde luego el que mayormente nos ocupa por sus dimensiones y por los retos que presenta de manera particular, el que deriva del actualmente denominado en ambas leyes seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El concepto entonces de régimen pensionario, si lo concretamos o le damos una particular importancia al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y dejamos por un momento de lado los otros esquemas pensionarios que derivan de los riesgos de trabajo, de los estados de invalidez y de las muertes que son motivadas por causas ajenas al trabajo, pues habría que comentar que durante varias décadas, desde que se expide
en México la primera ley del Seguro Social en 1943 y la primera ley del ISSSTE, que entró en vigor en el año de 1960, en ambos ordenamientos se adopta un esquema que se conoce por la doctrina como de beneficios definidos por medio de un esquema de ahorro colectivo en donde efectivamente la influencia del derecho del trabajo se hace evidente porque gradualmente se fueron incorporando novedades a los esquemas pensionarios para establecer mayores beneficios en favor de los sujetos de aseguramiento y por consecuencia en su caso también de sus beneficiarios. Esto se manifestó de manera muy especial en el caso de la ley del ISSSTE cuando crea la modalidad de la jubilación por años de servicio que implicaba la posibilidad de que un asegurado, siendo varón que cumpliera 30 años de servicios o siendo mujer únicamente 28, pudiera tener derecho a una pensión equivalente al 100% del salario básico de cotización del último año de servicios prestados, sin exigirle ninguna edad mínima para poder acceder a este derecho, lo que a mi modo de ver representó el punto más alto de beneficio en favor precisamente de los sujetos de aseguramiento. Como lo señalaba acertadamente el magistrado Garzón, este esquema finalmente terminó por comprometer la viabilidad financiera de los institutos como consecuencia de una serie de fenómenos que pues simplemente los menciono porque por una parte pues no tendríamos el tiempo de desarrollarlos y por otra porque son ampliamente conocidos por el auditorio, como fue específicamente una modificación en lo que podríamos llamar la estructura demográfica del país, que además también es un fenómeno mundial, en virtud del cual se incrementa la expectativa de vida, de tal manera que si en 1943, cuando se expide la primera ley del Seguro Social, la expectativa de vida era apenas de 42 o 43 años de edad, para el siglo XXI la expectativa de vida está ya por encima de los 75 años de edad, lo que significa entonces que los titulares del derecho a una pensión ya no se va a presentar el caso de la primera ley en donde la mayoría de los asegurados ni siquiera alcanzaba a cumplir el requisito y eran unos pocos los que podían acceder a él y eso por muy poco tiempo. Ya para el siglo XXI, en la medida en que el promedio de edad se incrementa por encima de los 74, 75 años, significa que los parámetros que la primera ley del Seguro Social estableció para tener acceso a una pensión por vejez a los 65 años de edad o por cesantía en edad avanzada a los 60, permite que el asegurado que accede ya a una pensión en los años más recientes, desde los últimos años del siglo XX, pudiera disfrutar de esta pensión por 5, por 10, por 15 y hasta por 20 años, teniendo además derecho a las prestaciones médicas, lo cual impactó de forma muy importante en el equilibrio financiero de los institutos, razón por la cual efectivamente, como también se ha dicho, se adopta en la ley del Seguro Social que entró en vigor en 1997 el esquema de ahorro capitalización individual basado en un esquema de cuentas individuales copiado malamente también en forma imperfecta del modelo chileno que databa de 1980, en virtud del cual se sustituye un sistema de reparto de beneficios definidos por un esquema de beneficios indeterminados en función del monto que cada asegurado fuera capaz de acumular al final de su vida laboral en el saldo de su respectiva cuenta individual. El resultado no ha sido lógicamente el anunciado, porque bueno, por un lado, ciertamente el esquema anterior, el de reparto que era más benéfico para los asegurados, presentaba síntomas de inviabilidad financiera ya desde la última década del siglo XX y consecuentemente era necesario reformarlo de alguna manera. Pero por otra parte, la adopción del sistema actual pensionario basado en un esquema de cuentas individuales, en virtud de todos los factores que concurren en él, dan como resultado que se pronostique con grandes probabilidades de acierto que probablemente el 90% de quienes accedan ya en unos cuantos años más, en 2023, cuando se cumplan los tiempos
de que se apliquen ya cabalmente los esquemas de cuentas individuales, el 90% de los pensionados únicamente alcanzará derecho a la pensión garantizada, porque el saldo de la cuenta individual y considerando el volumen del ahorro y las tasas de referencia, no le va a permitir obtener una pensión por arriba de los 3,000 pesos mensuales y consecuentemente tendrá únicamente derecho ese 90% a lo que actualmente representa la llamada pensión garantizada, que en el fondo se trata de una pensión mínima, la cual además en su origen estaba cuantitativamente equiparable al monto del salario mínimo, que se pretendió darle un beneficio a los pensionados al indexarlo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor y desvincularlo del salario mínimo, lo que para 2019 se ha revertido porque al haberse llevado a cabo reformas jurídicas que han permitido una mayor recuperación gradual y sostenida del salario mínimo, permiten que en la actualidad en México para 2019 la pensión mínima esté apenas un poco por arriba de 2,800 pesos al mes y el salario mínimo está por arriba de los 3,000 pesos al mes, de tal manera que entonces quedó por debajo actualmente la pensión mínima de lo que es el salario mínimo. Podríamos, tratando de optimizar nuestro tiempo, hacer un balance con el nuevo sistema de cuentas individuales, quiénes ganan y quiénes pierden. Podríamos decir, evidentemente, de acuerdo a lo que acabo de comentar, que los pensionados pierden porque lejos de percibir una pensión que era relativamente aplicando el esquema de las leyes anteriores, tanto de la del Seguro Social como de la del ISSSTE, cuando se aplique cabalmente el sistema de cuentas individuales, como ya se comentaba, el 90% de quienes accedan a una pensión no alcanzará ni siquiera el monto de la pensión garantizada, sino una cantidad menor, razón por la cual el gobierno federal tendrá que aportar una cantidad diferencial para poder cubrir el monto de la pensión mínima, por lo menos, lo cual tampoco resuelve el problema de vida de la parte pensionada, que ha perdido su capacidad de trabajo por razones de edad, su capacidad de ganancia, pero no ha dejado de tener las mismas necesidades de un jefe de familia. Se podría considerar que las instituciones de seguridad social relativamente han ganado con el nuevo sistema, porque en teoría han disminuido su riesgo de inviabilidad financiera al desvincularse de pensiones que estaban diseñadas por beneficios definidos, pero basadas en un porcentaje sobre las percepciones salariales de cotización más recientes, en el caso del Seguro Social, de las últimas 250 semanas y en el caso del ISSSTE del último año. El gobierno federal, que es en este caso el tercer aportante y que aparentemente debería estar del lado ganador, está sin embargo evidentemente del lado perdedor. Esto en razón de que el gobierno federal va a presentar importantes cargas financieras derivadas no solamente de las cuotas que en el esquema tripartita y en el seguro de retiro, edad avanzada y vejez, el gobierno federal tiene que aportar, que no deja de ser una cantidad importante, sino que también habría que considerar los montos de las sumas aseguradas que representan los complementos que el gobierno federal va a tener que aportar en el 90% de las personas que en el futuro próximo se van a retirar y que, como ya lo comentaba, no van a alcanzar ni siquiera el monto de la pensión garantizada, razón por la cual entonces el gobierno federal tendrá que aportar una diferencia por ese 90% de pensionados. Pero además a esto le agregamos que el gobierno federal, de acuerdo a los esquemas transitorios, tanto de la ley del Seguro Social como de la ley del ISSSTE, se comprometió a asumir el costo de las pensiones en curso de pago de todos los pensionados que ya tenían esa calidad al entrar en vigor tanto la nueva ley del Seguro Social específicamente, como en el caso de la ley del ISSSTE, todos aquellos que explícita o tácitamente quedaron en el esquema del llamado artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, que regula un esquema relativamente similar a los parámetros de la ley anterior, con algunas variables en donde se les exige
una edad mínima para acceder a este derecho. Adicionalmente, habría que considerar que, de acuerdo a los regímenes transitorios, y principalmente en el caso de la Ley del Seguro Social, al establecerse que el gobierno federal asume no solamente el costo de las pensiones en curso de pago de los que ya estaban pensionados el 1 de julio de 1997, sino de todos los demás que, en virtud de estar establecido un derecho de opción sin límite de tiempo, han decidido en el 99% de los casos acogerse a los beneficios de la ley anterior desde 1997 a la fecha. Quiere decir, prácticamente durante 22 años, todos los que se han pensionado bajo el régimen de la Ley del Seguro Social han optado por el esquema de la ley anterior, y eso significa que el monto de sus pensiones, calculado de acuerdo a los parámetros de la ley anterior, tiene que ser cubierto por el gobierno federal con cargo a recursos presupuestales. Todos estos comentarios nos llevan para señalar simplemente algunas cifras, que en el año 2011 el gobierno federal tuvo que presupuestar 254,000 millones de pesos para cubrir las cantidades que estoy mencionando. En el año 2018, el gobierno federal tuvo que erogar casi 800,000 millones de pesos por este concepto, y para 2019 se calcula que el gobierno federal erogará 877,000 millones de pesos, de tal manera que pueden observar, hay una tendencia hacia el incremento exponencial de este recurso, de tal manera que va a llegar un momento, como ya se comentaba con anterioridad, en que el gobierno federal asumirá una carga financiera de tal magnitud que el problema, pues aparentemente, no tendrá salida. ¿Cuál es la conclusión de todos estos comentarios? ¿Qué perspectivas tienen los regímenes pensionarios? ¿Qué soluciones se pueden proponer? Algunos dirían, hay que incrementar las edades. Esto va en detrimento directamente de los asegurados y de sus beneficiarios. Otros proponen, hay que incrementar los tiempos de espera, exigirle más tiempo. Esto implica también castigar al asegurado para que trabaje más tiempo para tener un beneficio igual o menor del que anteriormente recibían las generaciones pasadas. Otra solución sería incrementar las cuotas. ¿Las cuotas de quién? Si se incrementan las cuotas patronales, el sector patronal argumenta, se disminuye la competitividad del sector patronal, baja la productividad, y esto representa un problema de largo plazo para el resto del país. Si se incrementan las cuotas de los trabajadores, que ya de por sí tienen salarios precarios, disminuye su liquidez, pierden poder adquisitivo y, consecuentemente, en aras de pretender mejorar el monto de su pensión para dentro de 25, 30, 35 o más años, cuando cumplan la edad de retiro, tendrán que sacrificar su presente durante todo el periodo de su vida laboral a través de mayores descuentos a su salario, lo cual le resta liquidez y le resta poder adquisitivo. El último recurso, la última propuesta es incrementar los recursos fiscales, lo cual pues en un tiempo de austeridad republicana parece difícil que por ahí vaya la solución. De tal suerte que realmente quisiera tener una bola de cristal o una vara mágica para proponer algo que resulte viable, y desde ese punto de vista pues creo que coincidimos con los panelistas anteriores de que los retos son muy importantes, pero las perspectivas son terriblemente sombrías. Quisiera decir otra cosa, pero es lo que yo veo hasta este momento. Muchas gracias. Agradecemos la narrativa clara que ha hecho el doctor Marquet, que nos ha llevado a través de un desarrollo cronológico, histórico, acerca del régimen pensionario en México, sus características, particularidades y perspectiva. Vámonos con el siguiente panelista, y entonces le agradecería al doctor Rafael Navarro Mora, quien tiene estudios de licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Laboral, maestría en Derecho Laboral y estudios de doctorado, también en la misma
materia por el Instituto de Posgrado en Derecho, especialista en Derecho Laboral Burocrático por el Instituto de Investigaciones y Capacitación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuenta también con un seminario sobre seguridad social por la Organización Internacional del Trabajo, un diplomado en Derechos Humanos y Amparo, un diplomado en reformas a la Ley de Amparo, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado y primer curso nacional de posgrado en Derecho Internacional del Trabajo por el Instituto de Posgrado de Derecho, ponente en el 7º Encuentro Internacional de Derecho Constitucional en Cuba, catedrático del Instituto de Posgrado en Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana, con las materias de Seguridad Social y Derecho Laboral. Fue apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, socio y director jurídico del área contenciosa administrativa laboral del despacho López Maya y Alanís S.C., director contencioso laboral de Ferrocarriles Nacionales de México, por mencionar solo algo de su amplia trayectoria profesional y académica. Sin más preámbulo, queda en uso la palabra, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, por esta distinción. Gracias al maestro Luis Gerardo de la Peña, al licenciado Tomás Natividad y a todos los organizadores del evento por haberme invitado a platicarles en breves minutos cómo la seguridad social o los seguros sociales se están desocializando. Si partimos de la base de que la seguridad social es la realización efectiva de los derechos sociales a través de la justicia distributiva, podemos encontrar dos elementos sustanciales aquí. Derechos sociales. Los derechos sociales son el conjunto de normas que van a proteger a los grupos vulnerables o económicamente débiles. Inmediatamente después encontramos el concepto de justicia distributiva, que precisamente es que cada uno de nosotros o todos tenemos las mismas necesidades de acceder a los bienes y servicios en igualdad de oportunidades. Y es ahí en donde la presencia del Estado resulta importante para la nivelación de las desigualdades. Esta nivelación de desigualdades se hace a través de mecanismos que protegen precisamente a estas categorías vulnerables. Me voy a referir a dos rubros importantes, que son las personas de la tercera edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Porque no olvidemos que las leyes de seguridad social protegen riesgos de trabajo, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Entonces, esto me lleva a concluir que cuando tengo que hacer uso de la seguridad social, o estoy enfermo, o estoy discapacitado, o soy una persona de la tercera edad. Consecuentemente, no nada más voy a hacer uso de la seguridad social, sino voy a formar parte, o voy a pasar a formar parte de esos grupos vulnerables. Esos grupos vulnerables que constitucionalmente están protegidos de acuerdo al artículo 1 y que en mayor medida son quienes utilizan la seguridad social y son, aunque no parezca, los grupos más desprotegidos. El Estado ha generado algunos mecanismos de protección, como por ejemplo los ajustes razonables o las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas tratan de poner en igualdad de circunstancias a todas las personas. Un ejemplo de ello es la cuota de género. Esa es una acción afirmativa.
Una acción afirmativa que además con la que yo no estoy de acuerdo, porque en 2019 con todas estas tecnologías y con todos los avances que decimos tener, todavía necesitamos de una cuota de género en determinados lugares para nivelar esas desigualdades del grupo considerado vulnerable, que es la mujer. Otro de los mecanismos que ha generado el Estado para poder igualar estas desigualdades son los ajustes razonables. Estos los podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 499 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se le obliga al patrón a la reincorporación del trabajador que haya sufrido un riesgo de trabajo siempre y cuando pueda realizar otras actividades. Es la inserción de la persona con discapacidad al mundo laboral de nueva cuenta. Y entonces el trabajador no sufre esas consecuencias de que además de haber sufrido un riesgo de trabajo, ahora su entorno familiar cambia, su psicología cambia, su estado de ánimo cambia y sin embargo se generan mecanismos para poder readaptar a esas personas en el mundo laboral. Y que quede claro que es por riesgo de trabajo cuando se hace uso de este artículo 499 de la Ley Federal del Trabajo. La ley del ISSSTE lo tiene incorporado también, dice que cuando el trabajador pueda realizar otras actividades, el titular de la dependencia está obligado a aceptarlo. Independientemente de ello, todos en algún momento vamos a tener 60, 65 años y vamos a pasar a ser del grupo de los adultos mayores y vamos a necesitar una protección. ¿Qué va a pasar con esto? Se está desocializando la seguridad social. ¿Por qué? Porque efectivamente teníamos dos sistemas que ahora es la transición. Teníamos un sistema de reparto que era cuando todos cooperábamos en una bolsa y esa bolsa servía para jubilar a los que iban saliendo o para pensionar a los que iban saliendo. Esa bolsa desapareció, no sabemos en bolsa de quién quedó, sin embargo, se implementan los mecanismos o los sistemas de ahorro individual, las cuentas individuales, en donde entre más ahorre, mejores beneficios voy a tener. Entre más aporte, una mejor vejez voy a tener. Entonces, si se trata de que todos vivamos en un sistema más o menos equilibrado, esto me lleva a concluir que los más ricos van a tener una mejor vejez y los más pobres van a tener pues una pensión mínima garantizada por el Estado, que como decían los panelistas es de 2,700 pesos. Sin embargo, me promueven que si ahorro 10 pesitos diarios voy a poder tener una pensión relativamente digna, ¿verdad? Y si no tengo 5 pesos para el camión voy a tener 10 pesitos para ahorrar en mi pensión, pues se me convierte en un problema económico. Imaginemos que en marzo del 2019 la tasa de participación, estoy hablando de la población económicamente activa, fue del 60.3%. La de desocupación, 3.6%. La tasa de subocupación del 7,1%, la del comercio informal del 57.1% y la de ocupación en el sector informal del 27.7%. Por lo tanto, imaginemos que de quienes están inscritos en el Seguro Social, pocos son los que ahorran
y la mayoría están contratados sin seguridad social. Entonces, el futuro de las pensiones, pues iba a ser de que cada quien se pague dentro de su cuenta individual lo que quiera obtener en su vejez, porque así no vamos a llegar a ningún lado. La tasa de crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional, la tasa de crecimiento en el 2019 era del 0.9% hasta donde hice la investigación, y posteriormente ya hace 2 días me la bajaron al 0.5% y a lo mejor mañana es el 0.0%. Entonces, si no tenemos crecimiento económico, si no impulsamos los empleos, si no podemos generar fuentes de trabajo formales que le den la seguridad social a sus empleados, si no tenemos un buen sistema de recaudación, entonces pues vamos mejor a contratar los seguros que están vendiendo todas las aseguradoras, en donde me dicen, mira, si tú das una renta mensualmente, cuando llegues a los 65 años yo te voy a entregar el doble de lo que has ahorrado. Y entonces ya no le vamos a llamar seguridad social, sino seguridad privada, porque no vamos a enfrentar ningún sistema de seguridad social que aguante ningún bolsillo. ¿Por qué? De acuerdo al programa de egresos del 2019, presupuesto de egresos del gobierno federal, para la seguridad social, y estoy hablando ya no nada más del sistema pensionario, sino de medicinas, de las secretarías de salud, etcétera, fueron aproximadamente del ramo 19, 3 billones de pesos los que se invirtieron en este año. No hay estado que aguante por más que querramos esas situaciones, esas cantidades de dinero, porque no nada más es el ramo 19 respecto de la seguridad social, sino hay muchos otros ramos en los que tiene que invertir el Estado. Por lo tanto, si no hacemos algo con la seguridad social y si no promovemos nosotros mismos la cultura de la seguridad social, que mi patrón me tenga asegurado, pero no nada más eso, sino con el salario real, no vamos a llegar a ningún lado. Y si nada más estamos utilizando la seguridad social para proteger los desafortunados delitos que se dan en la sociedad, y les voy a comentar por qué les digo esto. El 22 de junio del 2018 se publicó el decreto de la ley para desaparecidos. Y fue entonces cuando se reformó la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE y muchas otras leyes, considerando un riesgo de trabajo la desaparición de personas. Lo que no deberíamos tener es precisamente la desaparición de personas, no insertar en las leyes de los seguros sociales como riesgo de trabajo la desaparición de personas. Entonces, ¿hacia dónde va la seguridad social? Como todos mis amigos panelistas, no lo sé. Sí es un reto difícil, pero debemos encontrar la manera de que se vuelva a socializar y a humanizar esa seguridad social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Navarro Mora. Su explicación deja muy claro y específica la importancia que tenemos primero de identificar y de diferenciar la seguridad social del sistema de pensiones, así como la importancia que tiene la intervención del Estado en torno a este tema de régimen de pensiones, tratándose precisamente de un derecho social. A continuación, le cederé el uso de la palabra al doctor José Antonio Torres Brizuela, no sin antes referir de manera breve algo de su amplia trayectoria profesional y académica. Él es abogado, profesor de filosofía de la Universidad
Católica, es ex coordinador ejecutivo del Instituto Nacional de Seguridad Social, PAMI, de la provincia de San Luis, actualmente asesor jurídico de la Gerencia de Administración de ese mismo instituto, evaluador externo de publicaciones de obras en diversas universidades, ha realizado diversas publicaciones vinculadas a la filosofía del derecho y es conferencista de talla nacional e internacional. Doctor, queda en uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización de invitación, quiero agradecer al Poder Judicial, al Ministerio de Trabajo, a ILTRAS. Para mí es, y sinceramente créanme que es una tremenda emoción estar en suelo mexicano, ya que, bueno, es la primera vez. Mi padre tuvo entrañables amigos, entre los que está el doctor Arturo Martínez, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, y bueno, falleció mi padre hace un poco tiempo, y la verdad que era una deuda pendiente mía de poder estar y conocer esta linda tierra. Estuve casualmente en la fiesta patria y vi realmente el cariño y el amor que tiene el pueblo mexicano hacia su tierra. Quiero agradecer también a la doctora Marta Monsalve, siempre generosa con los juristas jóvenes, de impulsarlos para que generen nuevo conocimiento, para generarles nuevos espacios, y eso realmente es un valor inigualable. Gracias, Marta. Bien, por el tiempo y por, digamos, ya voy a sacrificar algunos tecnicismos para marcar a grandes rasgos algunas problemáticas vinculadas a los desafíos del régimen de pensión en Argentina. Creo que coincidimos entre todos los panelistas la dificultad que encontramos. Lo primero, como me preguntaron, dice, bueno, a ver, en Argentina, en Brasil, ¿va a haber una reforma del régimen de pensiones? Y después de analizarlo, profundizar, les puedo decir que no, y ya les voy a dar el fundamento de por qué. Bien, un poco haciendo de historia, yo escuchaba acá también que ustedes decían, acá el doctor Francisco, disculpen, Emilio Garzón, decía que las cajas de pensión estaban sin dinero, o que había estudiado en Chile, digamos que estaban sin dinero. Yo creo que los regímenes de pensión muchas veces se fueron mutando, generando nuevas formas, debido a malos manejos de los gobiernos de turnos. En el caso de Argentina, antes de entrar de lleno en el régimen de reparto, había diversas cajas, de las cuales durante muchos años habían aportado abogados, cajas provinciales, y que llegado el tiempo de jubilarse no contaban, había desaparecido por completo esos aportes. Realmente verdaderos actos de corrupción. De esa manera, digamos, comienza lo que es el régimen de reparto, que ya es y en el año 1994 pasamos a un régimen de reparto mixto, que lo copiaban, digamos, de una recomendación del Banco Mundial, que un régimen de capitalización, como lo habían marcado, había sido un éxito en Chile, y se lo quiso incorporar a Argentina. Pero acá también voy a hacer una salvedad, porque parece que los sistemas, como hubiesen funcionado a la perfección, y de golpe aparece un nuevo sistema diciendo, me vengo a imponer. Y no, y hay que dejar las cosas bien claro. En el caso, cuando entra a jugar el régimen de capitalización, el régimen de reparto estaba en una profunda crisis. Ya había marcado y señalé anteriormente de que el dinero no se sabía dónde estaba. El dinero muchas veces de los jubilados eran utilizados para campañas políticas, eran utilizados para otras necesidades. Entonces, frente a esa urgencia, aparece el régimen de capitalización proponiendo que nadie pagaría con sus contribuciones los beneficios de quien no realizó los años correspondientes de aporte. Es decir,
En ese caso desaparece la responsabilidad social y la inequidad de los beneficios no se fundamentan en criterios políticos, sino en la realidad de contribución realizada. Entonces, frente a esa dificultad, prefieren algunos contribuyentes resguardar ese dinero y cuando se jubilara lo iba a recibir de manera completa. Con el paso del tiempo, ese régimen de capitalización comienza como a mostrar debilidades y da lugar, digamos, nuevamente a que el Estado, como una madre, y como aseguradora realmente de esa seguridad social, vuelve a retomar y esas contribuciones al régimen de capitalización los retoma nuevamente para sí a través de lo que es el régimen de reparto. Ahí se presenta también una gran dificultad, porque muchas veces lo que se había aportado a las AFJP, algunas habían desaparecido por completo, o la parte patronal no había aportado absolutamente nada. ¿Cómo se podía, digamos, y cómo se podía cubrir aquel que había aportado por mucho tiempo y sin embargo se encontraba que no tenía absolutamente nada? Entonces, allí el Estado Nacional tiene que pensar o replantearse una nueva estrategia de incorporar al retornar al régimen de reparto, ampliando el número de beneficiarios y teniendo en cuenta ese principio de solidaridad. Pero allí nuevamente vuelve a errar el Estado Nacional y sin tener un criterio definido, definir claramente cómo iba a ser la gradualidad, se incorpora más con un criterio político, un criterio clientelista a todos. Y eso generó como una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque si incorporamos incluso a gente que en su vida había aportado, ¿cómo hacemos para llegar a sostener ese régimen de reparto? ¿Cómo podemos sostenerlo? Eso dio lugar a los múltiples juicios, y acá también quiero señalar, porque muchas veces se le echa la culpa, dice, bueno, el Poder Judicial demoran años, digamos, en lo que era la reparación histórica. Sin embargo, vuelvo a decir, la inconducta o la falta de criterio, y lo voy a decir abiertamente, yo creo que radica en el Poder Ejecutivo y en las decisiones puntuales del Poder Ejecutivo. Llegó el punto tal que los tribunales, ahí en la calle Lavalle, quien conoce Buenos Aires, de la Cámara Previsional, corrían riesgo incluso uno de los pisos de la cantidad de expedientes que se habían juntado y que no los podían llegar a resolver porque eran apelaciones, amparos, y era una cosa, y se había generado lo que era la industria, vamos a ver, de esos juicios. Pero vuelvo a decir, malas decisiones iniciales del Poder Ejecutivo. En el año, vuelvo a decir, 2016, se le ocurre, digamos, o tiene la idea el gobierno nacional de comenzar a trabajar esto, lo que es la reparación histórica. Tiene los objetivos era, digamos, gente que reuniera los serie de requisitos, se les reparaba, pero con un monto menor realmente a lo que realmente le correspondía que habían aportado. Eso generó que también en lo que es el aporte jubilatorio que correspondía a aquel que había aportado durante años, no se actualizara. Se dan cuenta, todo está relacionado con todo. En relación a lo que es la modificación propiamente del régimen de pensión en el gobierno del presidente Macri actual, hace 3 años se generó un Consejo de Sustentabilidad Previsional. Ese consejo debía analizar realmente las posibilidades de modificar el régimen de pensiones, por recomendaciones también del Fondo Monetario, ya que el Fondo Monetario había hecho una serie de aportes económicos importantes a Argentina, y naturalmente dice, mire, para salir de la crisis realmente, yo les recomiendo esto y esto, una serie de pautas, pero vuelvo a decir, muchas veces le echamos la culpa a actores externos e internamente no asumimos, digamos, la responsabilidad, y lo digo puntualmente, del Poder Ejecutivo, de las decisiones o malas decisiones que se toman.
Siguiendo con el… Perdón. Esto lo voy a pasar porque es un sistema de reparto tripartita, ya sabemos, ¿no es cierto? Tiene la cláusula de movilidad. La cláusula de movilidad en el gobierno anterior, que era el gobierno kirchnerista, era muy difícil también determinarlo porque no se sabía realmente, se lo hacía en relación a lo que era el INDEC y el grado, digamos, las personas que estaban dentro de lo que es el régimen, digamos, dentro de lo que es el régimen social y aquellos que estaban por fuera de, y muchas veces esas variables económicas las tocaban, las iban modificando para mostrar una realidad que no era tal. Las características, bien, me parece detenerme en este punto. Era necesario, digamos, generar reparación. Aparecía la moratoria de aquellas personas que se habían incorporado y que gradualmente tenían que devolver al ANSES la jubilación que se les había dado. Aparece la movilidad también como una variable y aparecen los juicios. Todo eso visto dentro de un problema social crítico que estamos viviendo actualmente en Argentina, entre la pensión deseable y la realidad concreta, entre la necesidad de modificar el régimen de pensión y lo que, vamos a decir de manera sencilla, el abuelo tiene en bolsillo, la jubilación que recibe, que prácticamente es magra. Eso lleva, digamos, y como síntesis de todo esto, a que considero que es en este momento tocar, digamos, el régimen de pensión sería un hecho grave y no están dadas las condiciones para modificar ningún régimen de pensión. Vuelvo a decir, decisiones políticas internas influyen en todo esto, decisiones políticas externas y también, por qué no decir, hechos de corrupción. Los que primero pregonaban, muchas veces estudios jurídicos conocidos, el régimen de reparto, luego recomendaron el régimen de capitalización y luego, por causas de negocio, volvamos nuevamente al régimen de reparto. Entonces, y como síntesis de todo esto, considero que es necesario replantearnos socialmente en Argentina, tanto sindicatos, sector político, el Estado como tal, generar una cohesión y buscar una mirada superadora de la problemática. Yo creo que no, y me atrevo a decir, es cierto que existe una dificultad en la reforma, existe dificultad, pero la mayor dificultad es la falta de diálogo. No voy a decir un término que se dice en política, es decir, mostrar quién tiene más poder que otro sector. Eso lleva, digamos, a que no construyamos un todo como sociedad. Entonces, mi invitación, tanto, digamos, lo veo en Chile, lo veo en México, es necesario, y lo han marcado continuamente, volver a un retorno del humanismo, un humanismo que lleva al reconocimiento del otro. Solo así, con un diálogo auténtico, solo así creo que vamos a poder generar una mirada superadora y vamos a poder, ¿por qué no pensar en un nuevo régimen de pensión donde contengamos a nuestros abuelos? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartirnos la experiencia de Argentina, nuestro país hermano, en este panel, precisamente, donde abordamos el tema nada sencillo y en el que todos coincidimos, por lo menos aquí los panelistas y seguro estoy que el auditorio, que existe un escenario a futuro sombrío, poco claro, pero depende finalmente del Estado como rector y equilibrador de aquellos sectores, en este caso los trabajadores, que pueda armonizar y garantizar a través de los principios de equidad, solidaridad y sostener un sistema de pensiones transparente, con bases en proyecciones actuariales que garanticen
de manera mínima aquellas condiciones que permitan una calidad de vida, insisto, básica a aquellas personas que están en condiciones de retirarse de la actividad laboral. No me queda más que agradecerles a nuestros distinguidos panelistas el día de hoy, a nombre del Poder Judicial del Estado de México, su presencia. Engalanan este auditorio de la Escuela Judicial y sus aportaciones sin duda serán invaluables. Les recuerdo a los asistentes a este congreso que las intervenciones íntegras estarán, yo creo que a su disposición a través de sus correos electrónicos para que puedan ingresar a ellas y poder consultarlas de manera amplia y pormenorizada cada una de ellas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Con la enseñanza de mi escuela judicial